Hoy quiero hablaros de algo que os hará ver el arte con otros ojos para siempre. Voy a enfocar este vídeo sobre todo en el cómic porque es el arte que más trabajo en este canal, pero se puede aplicar a cualquier otra disciplina artística, os lo garantizo. ¿Cuántas veces habéis tenido discusiones con vuestros colegas sobre qué cómic o qué historia es mejor? Y después de haber argumentado miles y miles de horas, ¿habéis llegado a alguna conclusión interesante? Probablemente sí o probablemente no, depende de vuestra capacidad de argumentación. Pero ¿qué pensaríais si os dijera que podéis analizar cualquier cómic utilizando solo como referencia un bombón? Me gustaría que por un momento imaginarais las partes de un bombón. La primera capa exterior es un barquillo crujiente, después la capa central es una capa jugosa y líquida de cremoso cacao y justo en el centro, cuando crees que nada puede ser mejor, encuentras la avellana tostada, que es una poesía de... Pero vamos a ver, Tony, un segundo. ¿Esto no era un canal de cómics? ¿Qué haces hablando de cosas de cocina? Esperad, que todo tendrá sentido más adelante. El bombón representa cualquier obra artística, en este caso un cómic, y todo cómic tiene tres partes diferenciadas. La primera parte es el barquillo, la parte más externa, representa la parte visible, todo aquello que puedes ver y sentir. Cuando terminas de leer una historia, si has prestado atención y te has involucrado en la historia, empatizas con los personajes. Te has encariñado con ellos, has sentido cosas, incluso te han hecho reflexionar sobre algunas cuestiones que para ti son interesantes. Ese pozo, ese surco que deja la historia, es algo que puede percibir cualquier persona. Por ejemplo, ¿recuerdas ese debate moral en el que te planteas si Ozymandias hizo lo correcto en Watchmen? O por ejemplo esa culpabilidad que siente Spider-Man cuando matan a Tío Ben por su culpa. O cuando Yagami Light encuentra por primera vez la Death Note y tú te preguntas, ¿qué haría yo si tuviera una Death Note? Todo esto pertenece a la capa externa. Lo que el autor o autores tratarán de hacer es que la historia conecte contigo. Lo cual es terriblemente difícil, porque lo que tú sientas va a depender de tus vivencias personales, de tus prejuicios, tus creencias o incluso del momento histórico en el que se ha hecho la obra. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando leéis un cómic antiguo tienden a sobreexplicar mucho las cosas que no son necesarias? ¿O que el ritmo o los diálogos son mucho más lentos? Fueron creados en otra época, y por lo tanto la sociedad también cambia con ella. Percibimos esto porque ahora estamos acostumbrados a otros ritmos y a otros juegos narrativos, aunque las bases fundamentales son las mismas desde siempre. ¿Os acordáis de este vídeo donde lo expliqué? Por eso se habla muchas veces de que una obra ha envejecido bien, porque a pesar de que se hizo hace 20, 30 o 40 años, todavía a día de hoy se sigue disfrutando como si se hubiera hecho en esta época. Con todo esto, veréis que es muy complicado que todo el mundo sienta y vea lo mismo, y aún así, muchas obras lo consiguen. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo un cómic es capaz de pasar del papel a tus emociones? Aquí entramos en la siguiente parte del bombón. El cremoso cacao, la capa intermedia, representa las herramientas con las que se hace una obra. Digamos que engloba a todos los formalismos. Esta capa es la más extensa de todas, la más grande, y no la puede percibir todo el mundo. Las personas que más pueden percibir esta capa son aquellos profesionales que conocen esta disciplina, o quizás aquellas personas que han investigado tanto que son capaces de ver todas estas herramientas. Y cuando hablo de herramientas no solo estoy hablando de herramientas de dibujo, como papel, tipo de pincel y tinta, técnica, color, programas informáticos para realizarlo, sino también estoy hablando del formato, como podría ser el papel que se ha empleado en la impresión, si el tamaño es vertical, horizontal o cuadrado, extensión de la obra y, por supuesto, que también estaría hablando de la narración, como puede ser el ritmo, composición de página, género, estructura, estilo... ¡Buf! Os estoy agobiando un poco, ¿verdad? Pues seguro que hay herramientas que se me han olvidado mencionar. Pero igualmente algunas de ellas ya están preestablecidas dependiendo del género o incluso el estilo. Como por ejemplo, hacer un cómic estilo manga ya te dirige a qué tipo de herramientas vas a utilizar, ya tiene unos códigos concretos propios. Y lo mismo pasa con el cómic americano. Lo importante no es conocer todas las técnicas del universo, sino saber exactamente para qué sirven. ¿Por qué este autor ha utilizado estas herramientas y no otras? ¿Por qué ha decidido hacer un cómic horizontal y no un cómic vertical o cuadrado? ¿Por qué ha decidido hacerlo en blanco y negro y no a color? ¿Por qué ha decidido usar una técnica mixta analógica y no una técnica digital? Cada herramienta utilizada, cada decisión tomada para crear una obra artística ayuda a comunicar un mensaje. ¿Qué mensaje? Aquí es donde nos adentramos en la última capa del bombón. Para mí es la más interesante, donde realmente estamos viendo la verdadera naturaleza de la obra o incluso del propio autor. La avellana es el núcleo central, representa el mensaje que el autor quiere transmitir, el concepto. El concepto muestra qué es lo que el autor quiere contar.
Es, digamos, la columna vertebral de toda la obra. Puede ser una idea sobre cómo cree que funciona el mundo o cómo quiere que funcione. Puede también tratar sobre un trauma personal, una historia que se encontró pues, en sus viajes, o miedos, sueños, obsesiones. Todo esto puede ser representado por el autor y por lo tanto tendrá que usar en consecuencia las herramientas correctas para que así el público reciba el mismo mensaje. Pero como he dicho antes, no todo el mundo es capaz de encontrar el concepto. A mí también me cuesta encontrarlo a veces, pero puede ser que no se perciba o bien porque no tienen práctica buscándolo, o bien porque no tienen la sensibilidad suficiente, lo cual puede ser consecuencia de la de antes, o bien porque el autor ha escondido muy bien sus pistas para que no se encuentre, o bien porque quizás no tenga concepto. ¿Y eso puede ser? ¿Puede un cómic no tener concepto? Bueno, puede ser. Pero sin el concepto no hay algo del autor que podamos conocer, no hay algo que nos pueda hacer reflexionar sobre nada, a no ser que el único motivo por el que se ha hecho la obra sea o por practicar una herramienta concreta o simplemente por estética, es decir, que sea bonito. La estética también es un valor importante, genera tranquilidad y paz en algunas personas, pero no es algo que personalmente me interese. Aquí es donde dentro del análisis de una obra hago la separación entre gustos personales y el valor de una obra. Como bien he dicho antes, si el autor ha hecho bien su trabajo, primero habrá elegido una idea que expresar y habrá elegido después una serie de herramientas concretas para poder expresarla, para que la gente al final pues lo perciba. Si la gente percibe lo mismo que el autor pretendía transmitir, significa que la obra está bien hecha. ¿Seguro? Pues ni sí ni no. Puede ser que el autor haya elegido unas herramientas concretas, pero que hayan dejado el mensaje tan evidente que el público por esa razón se aburra, o simplemente piensen que les están tratando como idiotas. Puede también que el público haya captado el mensaje, pero quizás haya preferido otro tipo de herramientas para transmitir el mismo mensaje. O también puede ser que el autor haya usado unas herramientas, el público esté de acuerdo con cómo se ha transmitido, se haya captado bien el mensaje, pero que no sea muy interesante o simplemente el mensaje pues no les guste. En este último caso, se puede asumir que la obra está bien hecha, pero que personalmente no te gusta. Las combinaciones son infinitas. Yo siempre intento hacer esta diferenciación porque creo que es un acto de respeto hacia la obra y hacia el autor, claro. Al final, un autor está horas y horas y horas enfrentándose a sí mismo y al proyecto para sacarlo adelante, y criticarlo en un instante pues simplemente no me parece justo. Esta teoría es muy personal y es el resultado de años de trabajo de análisis de autores que he leído y que me encantan. Es una teoría que funciona muy bien como análisis, pero también como guía para crear cualquier proyecto que vayas a emprender. Llegar a esta conclusión me ayudó mucho a analizar obras artísticas para aprender lo máximo posible y poder aplicarlo en mis propios proyectos. Pero al ser una teoría muy personal, pues bueno, pues asumo que puedo estar equivocado. Así que si no estáis de acuerdo o si pensáis que está incompleta y que le faltan más cosas, pues me encantaría que compartierais lo que pensáis en la caja de comentarios para que todos podamos aprender de todos con respeto. Porque recuerda, del error siempre aprendemos, pero del silencio no aprendemos nada. Así que muchas gracias por escucharme, no olvidéis chequearme en redes sociales y nos vemos en los próximos vídeos.